y los bendigo. Y me da gusto estar compartiendo con ustedes, y más gusto me da que mi pastora Rosita esté saliendo de ese azote. Gracias, pastora, gracias, Señor, por la pastora Rosita. Qué bendición más grande es para mí. Y me gustaría ser el espinita número 1 de la iglesia y de la iglesia todo Maipú, porque se lo merece, que le bendigamos, que la honremos, que la queramos de verdad. Así que gracias al Señor por la pastora Rosita en mi vida, que ha sido de gran bendición. Gracias, pastora, en el nombre del Señor. Vamos a compartir una palabrita, como les decía, una palabrota. Toda la palabra del Señor es linda y hermosa. Y vamos a leer en Lucas capítulo 4, versículo 16 al 18. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Así que le insto a buscarlo. Amén. ¿Me escuchan bien? Tengo esa duda. ¿Me escuchan bien? Parece que yo soy el que no escucho. Atento, ¿me escuchan? Sí, mi hermano, lo escuchamos bien. Ya, ok, gracias. Ya. Leemos. Vino a Nazaret, estaba hablando del Señor Jesús, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, : El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Padre amado, gracias por esa maravillosa obra que hiciste por nosotros, Señor, en esa cruz maravillosa para nosotros, pero que fue de gran dolor para ti. Gracias por haberte entregado por nosotros y estar haciendo esta obra que hasta el día de hoy nos alcanza a muchos de nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pedimos gracia para compartir esta palabra, que es tu palabra. Tú eres el que enseña, el que revela, el que hace que la palabra produzca frutos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Todos salimos del reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Y fuimos trasladados al reino de la luz. Por lo tanto, sabemos lo que es vivir en el reino de las tinieblas. Todos nosotros, ¿no es cierto? Vamos a describir para aquellos que todavía no les cae un poco el conocimiento del reino de las tinieblas, cómo es. Vamos a leer un poquito de eso para que puedan comprenderlo. Sobre todo las personas que están llegando y todavía no pueden ver bien la diferencia entre las tinieblas y la luz, ¿ya? El príncipe de las tinieblas, Satanás, es el autor del pecado, el padre de mentira, el Dios de este siglo, enemigo de toda justicia, de todo lo bueno. Las almas perdidas son las víctimas miserables del reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Las almas perdidas, la gente que vive en el mundo y que no conocen la maravillosa obra de Jesús. Estas personas viven sin esperanza y sin Dios en el mundo, como dice Efesios 2:12. Y están en el camino ancho
rumbo a la destrucción perpetua. Teniendo estas personas un corazón malo de incredulidad, trabajan junto con el diablo y sus ángeles en un gran esfuerzo para destruir las almas de los hombres. Por el pecado que cometemos en la tierra, habrá un castigo en la eternidad si no nos arrepentimos. Gracias al Señor que Él nos concedió el arrepentimiento, ¿cierto? El pecado en la tierra, por muy oscuro y triste que sea, es solo una muestra de la miseria y la desesperación y la indescriptible tortura y la aflicción que habrá en las tinieblas de afuera, donde el diablo y todos sus seguidores pasarán una eternidad. ¿De dónde nos sacó el Señor? De esto, de este gran tormento, de este gran sufrimiento y de esta perdición eterna que va a ocurrir a aquellos que no aceptan el amor de Dios. Porque no se trata de convertirse, de creer, de tener una religión. Se trata de creer en su amor al haber enviado a su Hijo a morir por ti y por mí. Todos venimos de este reino. Cada uno de nosotros ha sido víctima del reino de las tinieblas o de estas tinieblas que gobierna el príncipe de las tinieblas. Y llegamos al reino de Dios con muchas heridas, con muchas ataduras, cosas que a veces nos pesan grandemente y que impiden la alegría de vivir. Eclesiastés, el hombre más sabio de la tierra, según las Escrituras, o más bien dicho, Salomón fue el más sabio, y como él escribió Eclesiastés, entonces decimos que el hombre más sabio de este mundo dijo esto: felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos que viven. Es tan miserable estar oprimido que mejor es estar muerto. Así dicen algunas personas. Dicen que preferirían morir, preferirían ahora desaparecer del mapa antes que seguir sufriendo lo que están sufriendo, padeciendo lo que están padeciendo. Y algunos dicen: ¿por qué habré nacido? ¿No es cierto? Ha conocido personas así que están sufriendo por todas las áreas, su vida familiar, laboral, su vida de salud. Están sufriendo un sinnúmero de aflicciones que desean no haber nacido o desean morir. Venimos de este reino de las tinieblas, ¿no es cierto?, con muchas heridas, cicatrices, maltrato de nuestros seres más queridos, parientes que nos hicieron daño, que nos vejaron, que nos despreciaron, nos ofendieron, nos despojaron, nos humillaron. Tuvimos pérdidas, lutos y mucha vergüenza en ese reino, porque ahí está el rey, comilla, el príncipe de ese mundo, que viene a matar, robar y destruir, y viene a torturar, y viene a destruir la maravillosa obra de Dios que es el ser humano. Por lo tanto, debemos dar gracias a Dios cada día de que nos haya sacado de las tinieblas a su luz, del odio, de la miseria, de la destrucción, al reino de su amor, al reino de la generosidad, la misericordia, el perdón, la bondad. Gloria al Señor, da gracias a Dios usted todos los días. Gloria al Señor, gracias Señor. Vamos a tomar dos personajes o personas o cualidades que aparecen en este versículo. Los quebrantados. Vamos a escudriñar quiénes son los quebrantados de corazón. Y vamos a leer una definición. ¿Qué vino a hacer con los quebrantados? Vino a sanarlos, sanar sus corazones. El quebrantado, el sinónimo del quebrantado es uno que está amargado, que está en angustia, en congoja, en desolación, que tiene muchas heridas, que tiene una tristeza profunda, una soledad indescriptible, que está todo el día melancólico o melancólica, porque está quebrantada su alma.
Se produce cuando hacemos algo mal respecto a la definición espiritual. Se produce cuando hacemos algo mal, pecamos, quebrantamos los principios de Dios y el Espíritu Santo nos redarguye de ese pecado. Entonces nos sentimos muy mal y se quebranta nuestra alma. Entonces, a todos nosotros nos ha pasado esto. Venimos de las tinieblas quebrantados y aquí que recibimos la luz, el gozo, la alegría, la paz del Señor, también podemos volver a quebrantarnos por cosas que hacemos y que sabemos que no agradan a Dios, ¿no es cierto? Pero Él dice que viene a sanar a los quebrantados, ¿no es cierto? En Isaías 57:15 dice que, porque así dice el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, ahí habito yo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Hay una promesa para ti y para mí, que Él está con nosotros. Cuando tenemos un espíritu, ¿no es cierto?, contrario a la rebeldía, contrario a ese orgullo, ¿no es cierto?, tenemos un espíritu contrario, somos mansos, somos humildes y estamos quebrantados. Él está con nosotros, está con usted y conmigo cuando nuestro corazón está quebrantado. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Dónde dije yo que estaba este versículo? En Isaías 61:1, y es paralelo al pasaje de Lucas 4:18 en adelante. Ya el Señor siempre, sino que siempre el Señor estaba pensando en nuestro quebrantamiento, en nuestro sufrimiento, en nuestros dolores, y Él sabía que venía a libertarnos, a sanarnos, a abrirnos las puertas de la cárcel donde estábamos metidos. Por eso mencioné 61, Isaías 61:1. En Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, hermano, hermana. Si usted se siente quebrantado o quebrantada, ¿quién va a vendar su herida? Él lo promete que Él vendará sus heridas. Gloria a Jesús. Vamos a poner un ejemplo para comprender bien esto. Uno de los más grandes hombres de la historia bíblica, de la Biblia, fue David. Este hombre, ¿no es cierto?, que desde chico mostró una gran unción y un gran amor por el Señor, y que fue escalando, ¿no es cierto?, y Dios lo puso por rey de Israel. Pero este hombre cayó, un día cayó, ¿no es cierto?, hizo cosas que fueron malas, fueron feas para Dios. A Dios le causó cosa que David hiciera lo que hizo, ¿no es cierto? Cometió pecados graves. Pero cuando él supo de esos pecados graves por medio del profeta Natán, él tuvo una maravillosa actitud, que es la que nos enseña a tener a usted y a mí. David se arrepintió de todo corazón. Siempre lo hemos compartido acá, del gran amor de Dios que tiene por nosotros, por las personas que son sensibles a su espíritu, las personas que no queriendo, a veces se quedan en una situación difícil delante del Señor, pero Él viene para hablar con nosotros, así como habló con David y le dijo: David, no está bien lo que hiciste. Pero David reaccionó de la mejor manera que usted y yo debemos reaccionar cuando cometemos algún acto que es desagradable a Dios. Se arrepintió de corazón.
se arrepintió de corazón. Y cada vez que yo me caigo, me quebranto por desobedecer, por hacer cosas que no convienen, entonces el ejemplo de David me da ánimo, me da valentía para decirle: Señor, gracias, porque así como perdonaste a David por ese gran pecado, me puedes perdonar a mí. Gracias, Señor. Y leo el Salmo 51 y dice que Él no desprecia un corazón constrito y humillado delante de su presencia. No lo despreciará. Dice David: no desprecias tú, oh Dios, un corazón humillado y contristado. Gloria al Señor. Él nos está diciendo que está siempre dispuesto con sus manos, sus brazos abiertos para recibirnos. ¿Y para qué? Dice, ¿a qué hace con los quebrantados? Vendar, sanar, curar la herida. Así que, hermano, anímate. Si tu conciencia te está ahí acusando, va al Señor, ve al Señor, anda al Señor y dile: Señor, perdóname. Yo sé que tú eres bueno, Dios misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Gloria al Señor. Y David fue perdonado y restaurado, aunque sí hubo consecuencias, como Dios se lo dijo, pero no lo sacó del reino, no lo hizo sufrir más de la cuenta, no lo pulverizó como alguno de nosotros podría pensar o podría haber querido hacer con alguno que ha pecado. Él tuvo compasión y misericordia de David. Y David aprendió la lección. Porque dice la Escritura, infiere la Escritura, que si él hubiese estado en esa misma condición, en esas mismas condiciones con la cual pecó, ahora él no habría pecado. Por lo tanto, si tú hiciste algo que necesitas que Dios sane tu quebranto, entonces arrepiéntete de todo corazón, pero no vuelvas a hacer lo que te dejó quebrantado. Y eso fue lo que vio Dios en David. Gloria al Señor. Tenemos otro quebrantado. Tenemos a nuestro gran apóstol Pedro. Nuestro gran apóstol Pedro, impulsivo, ¿no es cierto? El que creía llevar la batuta, el que estaba siempre delante del Señor diciéndole lo que tenía que hacer, cuidándolo, ¿no es cierto? Que no le fuera a pasar nada. Al contrario de lo que el Señor quería hacer, que tuvo que decirle: apártate de mí, Satanás, imagínate. Pedro, ¿no es cierto?, dijo: yo jamás te voy a negar, Señor. Al poco tiempo estaba diciendo: yo no conozco a ese tal Señor. Y lo negó 3 veces. Y nosotros nos puede pasar lo mismo. A veces negamos al Señor. A veces las circunstancias y las personas que nos rodean nos impiden hablar de su amor, nos impiden hablar de su existencia. A veces yo me he encontrado en esa situación con personas ateas, con personas que no tienen temor de Dios, que a veces me ha dado temor hablarles de Él. Y en el fondo, no hablar de Él también es como negarlo. Porque las circunstancias que estaba viviendo Pedro, el temor de Pedro, el temor a la muerte, a la cárcel, el temor a la persecución, el temor al ridículo, el temor a ser apuntado con el dedo, el temor a ser juzgado, le impidió confesar a Jesús. Y eso es lo mismo que nos puede pasar a nosotros, que las circunstancias de la vida en las cuales nos desarrollamos a veces nos pueden impedir confesar al Señor. Y dice que el que me confiese, yo también lo confesaré delante de mi Padre y de los ángeles de mi Padre. Así que nos anima a confesar a Jesús en cualquier circunstancia, decir: en Él tenemos salvación.
Decir en Él, en el único nombre que hay salvación, es en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasó con Pedro? Se entristeció tan grandemente que estaba desesperado y lloraba Pedro, ¿no es cierto? Pero Jesús ya le había dado una palabra. Había orado para que la fe de Pedro no faltara. Pero no solamente para eso. Había orado para que no faltara su fe, pero que volviera a su comunión, a la comunión con Cristo. ¡Aleluya! Eso también quiere hacer contigo. Está orando para que si tú has sido quebrantado por una cosa que hiciste, está orando para que tu fe no falte y para que vuelvas a la comunión de la iglesia, a la comunión con los hermanos. Así que si hay alguno por ahí que tú conoces, que está sin venir a la iglesia, que está apartado porque está entristecido por lo que hizo, dile que el Señor está orando para que su fe no falte. Dile que el Señor quiere volver a tener una plena comunión con Él, que la obra de Cristo en la cruz, esa sangre derramada, es la que permite que nosotros podamos ser restaurados. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué maravilloso es el Señor, que tenemos una cobertura completa en Él. Nuestro Padre nos cuida como a niños recién nacidos, nos muda, nos arrulla, nos da de comida, nos limpia, ¿no es cierto? A veces. Papá, te amamos, papá. ¿Cierto que amamos a papá? Gloria a Jesús. Allá dice también que va a pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué es pregonar? Pregonar es publicar en voz alta una noticia o un hecho que debe ser conocido por todos. Quiere que pregonemos que Él da libertad a los cautivos. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú das libertad a los cautivos. Gracias, papá. Ahora, ¿qué nos hace cautivos? ¿Qué produce la cautividad espiritual? Primero, la rebelión a Dios produce una cautividad. Tú, hermano o hermana, yo mismo me debo cuidar, ¿no es cierto?, de desobedecer, ser rebelde al Señor. La rebelión contra los mandamientos de Dios nos trae una cautividad. Vamos a ser cautivos del pecado. Vamos a ser cautivos del maligno. Nos va a impedir que podamos obrar, servir. ¿No es cierto? Ahora, cautivo es el fenómeno en que Satanás ejerce influencia en una persona sin poseerlo, provocando enfermedades en la mente y en el cuerpo. Algunos pueden estar un poquito enfermos, un poquito ansiosos, con crisis de pánico, deprimidos. Pueden estar un poco alterado su cuerpo, ¿no es cierto? Porque esta cautividad produce también enfermedades del cuerpo. ¿Y qué causan, como dijimos? La desobediencia al Señor causa este tipo de cosas. El Señor enseñó que cuando una persona no perdona de corazón, se entrega a los verdugos, ¿no es cierto? Como dice en Mateo 18, 33 al 35. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo la tuve contigo? Está hablando del perdón. Si Dios te perdonó a ti, entonces tú también perdona a los que te deben, a los que te ofenden, a los que hacen algo contra ti. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también nuestro Padre Celestial hará con nosotros si no perdonamos de todo corazón
a nuestros hermanos sus ofensas. Entonces a veces quedamos cautivos de nuestro rencor, quedamos cautivos del no perdón y nos enfermamos de mente y de cuerpo. Y andamos confesando, ¿no es cierto? Hoy me duele aquí, me duele acá, no sé qué me pasa, me duele la cabeza, estoy deprimido, etcétera, etcétera. Porque una de las cosas grandes que Dios hace es perdonarnos. Y es lo grande también que espera de nosotros que hagamos, es perdonar. Gloria al Señor. Ahora, también, a veces hay hermanos, he sabido que hay hermanos que cuando están muy desesperados, ¿no es cierto? Cuando están enfermos, muy desesperados, o cuando tienen una situación que quieren resolver, un negocio que no saben si va a prosperar o que va a morir, van a consultar. Van a consultar. Yo he sabido de gente que va a consultar y dicen, no, si no es tan malo. Y cuentan lo que el tarotista, el brujo, el hombre ese les dijo, o la mujer. No puede ser. Vas a quedar cautivo de las tinieblas si tú quieres consultar. También Dios me está enseñando de que cuando escuchamos estos brujos en los videos y que hablan y pronostican catástrofe o hablan de esto y de lo otro, de lo que va a venir y no va a venir, y no son hijos de Dios y nosotros ponemos oído, también no es agradable al Señor. Hay que cortar eso de raíz. Nuestra vida está segura con Cristo. Está nuestra vida escondida con Cristo en Dios, dice la palabra. Así que lo que venga o lo que deje de venir no nos preocupa, porque somos hijos del Rey. Somos hijos de papá. Somos hijos del dueño del mundo. Gloria a Jesús. Así que no andemos con esa curiosidad. Habrá tercera guerra mundial, habrán terremotos, habrán cataclismos, y escuchamos a estos espíritus engañadores a través de Facebook o YouTube, etc. Córtelo, déjelo, no los escuche más. Tenemos un Dios y un Espíritu Santo que nos ayuda y nos revela y nos habla y nos da espíritu de sabiduría, de ciencia, y nos da profecía, lengua, interpretación de lenguas. Gloria al Señor. Ahora, en Isaías 45:13 dice: yo lo despertaré en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. Soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 45:13, que dice que Él nos va a soltar de la cautividad. Va a soltar a los cautivos, a nosotros que estábamos cautivos en el pecado, que a veces estamos cautivos en la iglesia por desobedecer, por usar herramientas que no son de Dios, por no perdonar. Estamos a veces cautivos y nos enferma la mente y el cuerpo, como acabamos de decir. Y dice en el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿En qué tierra está habitando usted? ¿Está habitando en una tierra próspera o en tierra seca? ¿Cómo le está yendo a usted? Aquí dice, ¿no es cierto?, que Él está dispuesto a sacarnos de la cautividad y a prosperarnos cuando nosotros estamos haciendo su voluntad, estamos perdonando, estamos en una actitud de: Señor, haz conmigo conforme a tu voluntad. Gloria al Señor. El Salmo 146:7, Jehová liberta a los cautivos. Gloria al Señor. Vamos a poner 3 ejemplos bíblicos que me encantan estos ejemplos. Ojalá que a usted le encanten también. Me queda re poco tiempo. Uno de ellos, el que más me gusta, es Zaqueo. Zaqueo lo sacó de la cautividad
de la codicia y de la avaricia. Ustedes saben que Zaqueo, cobrador de impuestos, le robaba a sus propios congéneres. ¿No es cierto? El emperador romano decía que habían que pagar tanto y él les hacía pagar más, y con esa plata se quedaba él. Robaba a su pueblo. Entonces era como un paria, un botado, una persona que no valía nada para la sociedad en que vivía. Por lo tanto, él escuchó que venía un tal Jesús y que era interesante verlo o conocerlo. Entonces dijo: voy a idear una forma de verlo, pero que él no me mire a mí, que no me vea a mí, porque seguro, como todos estos me odian, él también con su mirada me dirá que me odia y yo me voy a sentir mal. Por eso se subió a un árbol, para que nadie lo viera. Claro, era chiquitito, entonces los teólogos dicen que se subió al árbol porque era pequeño y quería ver a Jesús. Pero también hay unos que dicen que quería subirse a un árbol para que no lo viera y él ver bien a Jesús. Y escondido detrás de esas hojas y esas ramas, Jesús no lo iba a ver. Eso pensaba él. Entonces viene pasando Jesús y Zaqueo detrás de esas hojas empieza a mirar a Jesús. Cuando Jesús levanta su vista y mira para arriba y le dice: Zaqueo, baja, voy a cenar hoy día en tu casa. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Él no hace acepción de personas, ni tú ni yo deberíamos hacerla. Ese que para él era un botado para la sociedad judía, él lo tomó y quería tener comunión con él y lo lavó y lo limpió. Y Zaqueo llegó a decir hasta tal punto que 5 o 7 veces doy de lo que les he robado, porque él se convirtió. Él se convirtió. Y la pregunta es: ¿usted está dando todo lo que tiene que dar en la iglesia? ¿Usted está siendo como Zaqueo, que se convirtió y que a él no le dolía el bolsillo para dar? ¿Usted está igual? El Señor lo salvó y por esa salvación usted quiere darle al Señor todo lo que Él le ha dado a usted y compartirlo, y que no esté pensando que me va a faltar para el pan, para la leche, para el arriendo, para la micro. Zaqueo nos da un ejemplo, un hombre mundano, un hombre despreciado. Cuando llega Jesús a su vida, entrega todo lo que tiene. Y cuando el Señor llega a nuestras vidas también tenemos que entregar todo lo que tenemos, porque lo que tenemos es nada comparado con lo que Él nos dio. Él nos dio la vida eterna, nos dio su vida, nos compartió su vida, y tú tienes a Jesús morando en tu corazón. Eso no tiene precio alguno. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Me gozo en el Señor, gloria a Cristo. Hay otro personaje que la sacó de la cautividad donde estaba. Esta era una mujer adúltera. Y cuando vinieron esos hombres a acusar a esta mujer adúltera, encontrada en el acto mismo del adulterio, entonces dijeron: Jesús, mira, esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio y la ley dice que hay que apedrearla hasta que muera. Pero Jesús tranquilamente escribía en tierra con un palito y decía: ¿cuándo será el día que esta tierra yo la tenga completamente y vivan mis hijos en un reino santo y glorioso? Es quizá eso estaba escribiendo, y le estaba escribiendo: papá, ¿cuánto falta para que la nueva Jerusalén descienda del cielo y se instaure el reino de Dios en la tierra? Quizás eso estaba diciendo cuando de repente llegan estos hombres malvados y quieren matar a la pobre adúltera. Pero Jesús les dijo: el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Y todos se fueron. Y si usted apunta con el dedo a alguien y dice que esta es una tal o una cual, no vaya a hacer cosa que usted sea el primero en venir a la iglesia a pedir perdón a Dios, porque dice: el que esté libre de culpa, y Dios le muestre su culpa y llegue corriendo a arrodillarse en el altar de la iglesia por juzgar y criticar a una mujer que Dios puede estar amando. Gloria a Jesús. Y le dijo: mujer, ellos no te condenaron, yo tampoco te condeno.
vete, mujer, y no peques más, porque Él no es permisivo del pecado, porque Él es un Dios santo, misericordioso, pero santo, justo y recto. Y le dijo a la mujer, no peques más. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y por último vamos a poner a esta mujer que también me gusta, la mujer samaritana. La mujer samaritana es como el prototipo de la mujer chilena. ¿Por qué lo digo? Porque esta mujer empezó bien su vida. Empezó bien. Ella quería formar un hogar. Me imagino yo, ¿no es cierto? Entonces se casó con un hombre para formar un hogar, para tener familia. ¡Qué lindo! Que esa mujer tuviera en su corazón querer formar una familia y tener hijos. Pero ese hombre la defraudó y se fue. Pero en ella quedó ese deseo de formar una casa, una familia, tener la seguridad de alguien que la pudiera amparar. Pero ese segundo hombre también la defraudó y la abandonó. Y pasaron 3 hombres más por su vida. Pero qué interesante que esta mujer nunca renunció a amar y que la amaran. Esta mujer no se endureció. Esta mujer no vendía su cuerpo. Esta mujer siempre quiso tener una familia, quiso tener un hogar. Qué alegría me da ver a mujeres que quieren tener un hogar, que quieren tener una familia, que quieren producir hijos para Dios. Gracias, Señor. Entonces aparece Jesús ahí en el pozo de Jacob y empiezan a conversar. Y Dios se le revela a esta mujer a la cual nadie daría un peso por ella. 5 maridos tenía y el último no era ni siquiera su marido. Pero le dice, la samaritana le dice, Señor, esperamos a uno que le van a decir el Cristo, a uno que parece que es el Cristo, a ese estamos esperando. Gloria a Dios. Y Jesús le dice, yo soy. Aleluya. Yo soy. Se le reveló a esa mujer indigna para los demás, indigna para los judíos, indigna para nosotros. Ahora si vemos a una mujer así, sería indigna para nosotros. Pero Él se reveló a esa mujer, la compasión y el amor de Dios por ella. Debemos imitarla, debemos quedar atónitos con su amor. Y le dijo, ve. Y corrió a buscar a la gente y a predicarle al pueblo que parece que había encontrado un profeta, parece que había encontrado al Cristo. Y Él la usó para predicarle al pueblo y motivar al pueblo y que el pueblo viniera a saber de Él. Daría un peso a usted, le diría a una mujer, anda y predica y dile quién soy yo. Gloria a Jesús. Y esta mujer vino y vino una multitud. Y Jesús cuando veía esta multitud decía, la mies es mucha, los obreros pocos. Y veía cómo venían, mies. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Debemos tener el corazón de Jesús, la visión de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús. Salgamos a la calle a ver más samaritanas, a ver saqueos, a ver mujeres adúlteras y digámosles que Él las puede librar y desatar de su cautiverio. Y a ti también, hermano, hermana, que has caído, que estás ahí atada, Dios te dice, ven a mí, yo te abro la puerta de tu sanidad, de tu salvación. Yo te abro la puerta para que vuelvas a tener una vida abundante. Pregonemos a los cautivos que hay libertad, que hay compasión, que hay misericordia, que hay salvación.
que la cruz de Cristo y la sangre derramada en esa cruz está disponible para nosotros. Concluyendo, decimos, la obra del Señor en la cruz del Calvario es suficiente para restaurar, consolar, prosperar, sanar y libertar. Y como dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está intercediendo el Señor por ti para que vuelvas a la iglesia. Está intercediendo en ti el Señor para sanar tu corazón. Está intercediendo en ti el Señor, por ti el Señor, para sacarte de la cautividad donde estás. Él intercede por todos nosotros porque Él es amor. Él es amor. Él no tiene amor. Él es amor y actúa con amor por cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por haber enviado a tu Hijo amado por todos nosotros. Gracias que nos animas cada vez que leemos las Escrituras y vemos el sacrificio de Cristo en la cruz derramando su sangre por nosotros. Padre, gracias. Muchas, muchas gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor, maravillosa. Y queremos que tus hijos, tus ovejitas, puedan haber sido confortadas, papito, con tu amor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.